Puede que hayas experimentado momentos de paz inexplicable en medio del caos, una compasión desbordante por aquellos que te rodean, o una fuerza interior que te impulsa a seguir adelante cuando todo parece ir en contra. Estas experiencias pueden ser más que simples coincidencias. Podrían ser indicios de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti. En este video vamos a explorar en profundidad las señales claras y sorprendentes que indican que el Espíritu Santo habita en tu vida. Desde el poder para resistir las tentaciones más desafiantes hasta la capacidad de amar a los demás de manera incondicional, estas manifestaciones espirituales no solo transforman nuestro ser interior, sino que también impactan la manera en que nos relacionamos con el mundo. Imagina poder identificar estas señales en tu día a día, reconocerlas y abrazarlas como parte de tu caminar espiritual. ¿Qué cambios ocurrirían en tu vida al entender que no estás solo, sino que tienes una guía divina que te fortalece y te dirige? Antes de comenzar, te invito a que dejes un comentario diciendo: Espíritu Santo, entra a mí. Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón a su presencia, permitiéndole obrar en tu vida de manera poderosa y bendecirte de formas que ni siquiera puedes imaginar. Prepárate para un viaje revelador que no solo te ayudará a comprender la profundidad de la relación con Dios, sino que también te motivará a vivir con un propósito renovado. Si alguna vez has buscado una conexión más profunda con lo divino, este video es para ti. A medida que desglosamos cada señal, descubrirás aspectos de tu fe que quizás no habías considerado antes y encontrarás un nuevo sentido de confianza y esperanza en tu jornada espiritual. Así que quédate con nosotros mientras exploramos estas poderosas evidencias de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No querrás perderte este revelador y transformador mensaje. Señal 1. Hambre y sed de la palabra de Dios. Hay un profundo y constante deseo que emerge en el corazón de aquellos que son tocados por el Espíritu Santo. La hambre y sed por la palabra de Dios. Este no es simplemente un interés pasajero o un deseo casual de leer las Escrituras de vez en cuando. Es una necesidad espiritual que impulsa al creyente a buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios en cada página de la Biblia. La palabra de Dios se convierte en una fuente de vida, una guía esencial para navegar por los desafíos de la vida cotidiana. El anhelo de estudiar y meditar en la palabra de Dios es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este deseo va más allá de cualquier obligación religiosa o rutina devocional. Se convierte en una parte integral de la vida del creyente, una necesidad tan vital como respirar. Es como si el corazón y la mente estuvieran constantemente atraídos hacia la Biblia, buscando respuestas, dirección y consuelo en sus palabras eternas. El Espíritu Santo, actuando como guía, ilumina las Escrituras, revelando verdades ocultas y ofreciendo nuevas perspectivas en cada lectura. La referencia bíblica de Juan 16, versículo 13, es fundamental para entender este fenómeno. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guiará a los creyentes hacia toda la verdad. No solo trae comprensión, sino que también despierta un deseo insaciable de conocer más a Dios a través de las Escrituras. Este versículo encapsula la idea de que el Espíritu Santo no solo nos muestra la verdad, sino que también nos impulsa a buscarla activamente. La verdad de Dios no es simplemente un conocimiento para ser almacenado, sino una realidad viva que transforma nuestras vidas. El impacto espiritual de esta hambre por la Biblia es profundo y extenso. En primer lugar, lleva a una transformación interna, moldeando pensamientos, actitudes y acciones. Al sumergirse en la palabra de Dios, el creyente comienza a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Las prioridades cambian, los valores se realinean y las decisiones se toman con una perspectiva centrada en Dios.
Esta transformación interna no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo que utiliza las Escrituras para renovar y reformar el corazón. Además, el hambre por la palabra fortalece la relación con Dios. A través del estudio constante y la meditación en las Escrituras, el creyente desarrolla una comprensión más profunda del carácter de Dios, su amor y sus promesas. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, lleno de historias y leyes. Es una carta de amor de Dios a su pueblo, una revelación de su corazón y su voluntad. Al leer la Biblia, el creyente no solo adquiere conocimiento, sino que también experimenta una conexión íntima con Dios, una comunión que nutre el alma y fortalece el espíritu. Este deseo insaciable de conocer a Dios a través de su palabra también lleva a una vida de oración más rica y significativa. La oración se convierte en una conversación continua con Dios, alimentada por las verdades descubiertas en la Biblia. A medida que el creyente ora con la palabra de Dios en mente, sus peticiones se alinean más con la voluntad de Dios. Sus alabanzas reflejan una comprensión más profunda de quién es Dios, y su gratitud brota de un corazón transformado por la verdad divina. La transformación que ocurre debido a esta hambre espiritual también impacta las relaciones con los demás. Un corazón lleno de la palabra de Dios refleja su amor y compasión hacia los demás. El creyente comienza a actuar como un reflejo de Cristo, mostrando amor, gracia y misericordia en sus interacciones diarias. La palabra de Dios, escrita en el corazón, se manifiesta en acciones de bondad y justicia y en un testimonio que atrae a otros hacia el amor redentor de Dios. Además, esta señal de hambre y sed de la palabra lleva a un crecimiento espiritual continuo. La fe del creyente se profundiza y se fortalece a medida que se sumerge más en la Biblia. Cada versículo, cada historia, cada enseñanza se convierte en una herramienta que el Espíritu Santo utiliza para edificar al creyente, para equiparlo, para enfrentar las pruebas y tribulaciones de la vida con coraje y esperanza. La palabra de Dios se convierte en un ancla firme, un refugio en tiempos de tormenta y una fuente de sabiduría para tomar decisiones sabias. Señal 2. Convicción de pecado. La convicción de pecado es una experiencia profunda y transformadora que marca la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se trata de una mera sensación de culpa o remordimiento que pueda surgir de acciones equivocadas, sino de un reconocimiento profundo y personal de nuestra separación de Dios a causa del pecado. Esta convicción nos lleva a un punto de inflexión, donde no solo reconocemos nuestras faltas, sino que también sentimos un arrepentimiento genuino y un deseo renovado de vivir en santidad. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, nos ilumina con la verdad de nuestro estado espiritual. En este proceso no se nos deja en la desesperación ni en la condenación. En lugar de eso se nos ofrece una salida, el arrepentimiento. Este arrepentimiento es una decisión consciente de apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Es un cambio de corazón que se refleja en nuestras acciones y pensamientos. Nos encontramos motivados por un amor profundo hacia Dios y un deseo de agradarle en todo lo que hacemos. La referencia bíblica de Juan 16, versículo 8, nos ayuda a comprender mejor este proceso. En este pasaje se nos dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Este papel es crucial, ya que el Espíritu Santo revela la verdad sobre nuestro pecado y la urgente necesidad de justicia. Nos hace conscientes de nuestras transgresiones y nos guía hacia la redención a través de Jesucristo. Este convencimiento no es para condenarnos, sino para conducirnos a la vida y la libertad que se encuentran en Cristo. El proceso de transformación que sigue a la convicción de pecado es profundo. El Espíritu Santo no solo nos revela el pecado, sino que también nos da la fuerza para vencerlo. Nos capacita para resistir las tentaciones que enfrentamos a diario y nos guía hacia una vida de obediencia a Dios.
En este camino de transformación aprendemos a depender del Espíritu Santo, que actúa como nuestro ayudador y consolador. Él nos da el poder necesario para vivir una vida que refleja la santidad y el carácter de Dios. Además, la convicción de pecado produce un cambio en nuestra perspectiva. Comenzamos a ver el pecado como Dios lo ve, como algo que daña nuestra relación con Él y nos aleja de su amor y propósito. Este nuevo entendimiento nos impulsa a buscar la justicia y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Nos lleva a una vida de integridad y sinceridad, donde nuestras acciones y palabras reflejan la verdad que hemos encontrado en Cristo. El arrepentimiento genuino también abre la puerta a la sanación y la restauración. A medida que confesamos nuestros pecados y buscamos el perdón de Dios, experimentamos su gracia y misericordia. Este acto de confesión no solo nos libera de la carga del pecado, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. Sentimos una paz y una alegría renovadas al saber que hemos sido perdonados y que somos amados incondicionalmente por nuestro Padre Celestial. Este proceso también nos enseña la importancia de la humildad. Reconocer nuestro pecado requiere que nos despojemos del orgullo y admitamos nuestra necesidad de un Salvador. Es en esta humildad donde encontramos la fuerza para depender completamente de Dios y de su Espíritu Santo. Nos damos cuenta de que sin Él somos incapaces de vivir una vida que honre a Dios. Esta dependencia nos lleva a una relación más íntima y profunda con Él, donde experimentamos su amor y su poder de una manera transformadora. La convicción de pecado también nos motiva a vivir una vida que testifique de la gracia de Dios. Cuando experimentamos la libertad que viene del arrepentimiento y el perdón, deseamos compartir esta buena noticia con los demás. Nos convertimos en testigos del amor y la redención de Dios, contando a otros cómo Él ha transformado nuestras vidas. Esta misión de compartir el Evangelio se convierte en una expresión natural de nuestra gratitud y amor hacia Dios. La convicción de pecado, entonces, es una manifestación poderosa de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos lleva a un arrepentimiento genuino, nos fortalece para resistir el pecado y nos guía hacia una vida de justicia y santidad. A través de este proceso experimentamos una transformación interna que impacta cada área de nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda y significativa con Dios. A medida que vivimos en esta nueva realidad, reflejamos el amor y la gracia de Dios al mundo que nos rodea, siendo testigos de su poder transformador. Señal 3. Convicción de pecado. Un amor desbordante por los demás es una de las señales más poderosas y evidentes de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Este amor no es simplemente una emoción pasajera o un sentimiento condicionado por las circunstancias. Es un amor divino, incondicional y sacrificial que trasciende nuestras limitaciones humanas y nos impulsa a amar incluso a aquellos que son difíciles de amar. Es una manifestación central del Espíritu Santo que transforma nuestras relaciones y nos permite vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. La Escritura en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, nos enseña que el amor es el primer fruto del Espíritu. Este pasaje destaca que el amor, junto con el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, es una evidencia clara de la presencia activa del Espíritu en nuestras vidas. El amor que proviene del Espíritu Santo es puro y genuino, un reflejo del amor perfecto de Dios hacia nosotros. Este amor no se basa en lo que podemos obtener de los demás, sino en lo que podemos dar, buscando siempre el bienestar de los demás. La transformación relacional que ocurre cuando experimentamos este amor desbordante es profunda y multifacética. En primer lugar, el Espíritu Santo nos capacita para ver a las personas a través de los ojos de Dios.
En lugar de juzgar o criticar, comenzamos a ver el valor y la dignidad inherentes en cada individuo, reconociendo que todos somos creados a imagen de Dios. Esta perspectiva nos impulsa a extender compasión, paciencia y perdón a los demás, incluso cuando es difícil hacerlo. Nos encontramos dispuestos a pasar por alto ofensas, a ofrecer una segunda oportunidad y a amar sin reservas. Este amor también nos transforma en agentes de cambio en nuestro entorno. A medida que permitimos que el amor del Espíritu Santo fluya a través de nosotros, impactamos a aquellos que nos rodean de maneras significativas. Las acciones impulsadas por el amor divino pueden inspirar cambios positivos en las actitudes y comportamientos de los demás. En nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo, nos convertimos en catalizadores de reconciliación y paz, promoviendo un ambiente donde el amor y la comprensión prevalecen sobre el conflicto y la división. Además, el amor del Espíritu Santo nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a alcanzar a aquellos que están marginados o necesitados. Este amor nos motiva a servir a los demás de manera tangible, ya sea a través de actos de bondad, apoyo emocional o ayuda práctica. El Espíritu nos guía para identificar las necesidades de los demás y responder a ellas con generosidad y compasión. Este amor desinteresado refleja el corazón de Dios y nos permite ser sus manos y pies en el mundo. La presencia del amor divino en nuestras vidas también transforma nuestra propia identidad y propósito. Al experimentar el amor incondicional de Dios, nuestra autoestima y autovaloración se alinean con su verdad. Nos damos cuenta de que somos amados por quien somos, no por lo que hacemos o logramos. Esta realización nos libera de la necesidad de buscar aprobación o validación de los demás, permitiéndonos amar auténticamente sin miedo al rechazo. El amor del Espíritu nos da una confianza renovada en nuestro propósito y en nuestra capacidad para hacer una diferencia en el mundo. Finalmente, el amor desbordante por los demás es una fuente inagotable de alegría y satisfacción. A medida que nos entregamos al servicio de los demás y experimentamos el gozo de ver vidas transformadas por el amor de Dios, encontramos una satisfacción que va más allá de las recompensas materiales o el éxito personal. Este amor nos llena de una paz y un contentamiento que solo pueden provenir de una relación profunda y significativa con Dios. A través de la obra del Espíritu Santo, descubrimos que el verdadero amor es la clave para una vida plena y abundante. Así, el amor desbordante por los demás es una señal clara de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un amor que transforma, restaura y une, reflejando el carácter de Dios en cada interacción. A medida que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de amor, experimentamos una transformación profunda en nuestras relaciones, nuestra identidad y nuestro propósito. Vivimos una vida que honra a Dios y refleja su amor al mundo, convirtiéndonos en faros de esperanza y luz en medio de la oscuridad. En este viaje encontramos la verdadera esencia del amor divino, un amor que no conoce límites y que trasciende todas las barreras. Señal 4. Valentía para compartir la fe. La valentía para compartir la fe es una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Esta valentía no es producto del coraje humano, sino una audacia sobrenatural que surge de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una valentía que nos impulsa a hablar y actuar de acuerdo con nuestra fe, sin importar las circunstancias o las posibles repercusiones. Esta valentía se manifiesta tanto en palabras como en acciones, permitiéndonos ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos una referencia bíblica fundamental para comprender esta señal.
Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta promesa no se limita solo a los primeros discípulos, sino que se extiende a todos los creyentes que son llamados a compartir la buena nueva del Evangelio. Piensa en eso por un momento. La palabra salvación implica rescate, implica ser sacado de una situación de peligro o de amenaza, y eso es precisamente lo que Dios hace por nosotros. Él es nuestro protector, el que nos rescata de cualquier situación, por difícil que sea. No importa cuán grandes sean las amenazas que enfrentemos, no importa cuán insuperables parezcan los obstáculos. La salvación de Dios nos asegura que no estamos solos, y más aún, nos asegura que al final la victoria es nuestra a través de Él. Con esa certeza de protección y salvación surge una pregunta poderosa: ¿de quién temeré? Esta no es una pregunta cualquiera, es una invitación a reflexionar sobre los miedos que nos acosan, sobre las cosas que nos hacen sentir vulnerables o inseguros. Todos tenemos miedos, miedo a lo desconocido, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la pérdida. Pero cuando entendemos que Dios es nuestra fortaleza, esos miedos comienzan a perder su poder sobre nosotros. Es como si Dios estuviera diciendo: mírame, yo soy tu fortaleza, tu refugio seguro. ¿Qué podría dañarte cuando estoy contigo? Con Dios a nuestro lado, esos miedos que antes parecían tan grandes comienzan a desvanecerse. Su presencia nos da una confianza renovada, una valentía que nos permite enfrentar cualquier desafío sin ser dominados por el temor. No es que los miedos desaparezcan por completo, pero pierden su capacidad de controlarnos, porque sabemos que Dios es mayor que cualquier cosa que podamos enfrentar. Y aquí es donde el ejemplo de Jesús, calmando la tempestad, se convierte en una poderosa lección para nosotros. Piensa en los discípulos, aterrorizados por la tormenta que parecía que iba a hundir su barco. Estaban llenos de miedo, desesperados, sin saber qué hacer. Pero Jesús, en medio de esa misma tormenta, se levantó con calma y autoridad y ordenó que el viento y el mar se calmaran. Jesús no temía porque sabía algo que los discípulos aún no comprendían plenamente. Dios era su fortaleza, su refugio en medio de la tormenta. Esa acción de Jesús no es solo una demostración de su poder, es un modelo para nosotros. Nos muestra cómo vivir sin miedo, cómo confiar en la protección y guía divina, incluso cuando estamos en medio de nuestras propias tormentas. Cuando enfrentamos dificultades, cuando las olas de la vida parecen demasiado grandes, podemos recordar que, al igual que Jesús, podemos confiar en que Dios es nuestro refugio. No importa cuán fuerte sea la tormenta, su presencia es suficiente para calmar nuestras ansiedades, para darnos la paz que necesitamos. Así que, cuando te enfrentes a momentos de oscuridad, cuando el miedo intente apoderarse de ti, recuerda que Jehová es tu luz y tu salvación. Él es quien ilumina tu camino y te rescata de cualquier peligro. No tienes que temer, porque con Dios a tu lado no hay nada que pueda vencerte. Su luz te guía, su salvación te protege y su fortaleza te sostiene en cada paso que das. Y con esa verdad en tu corazón, puedes caminar con confianza, sabiendo que Dios es tu refugio seguro, hoy y siempre. Número 7. Primera de Pedro 5, versículo 10. Esperanza y perfección a través del sufrimiento. Cuando enfrentamos momentos de dolor, de prueba, de esos que nos hacen cuestionar todo, es fácil sentir que el sufrimiento se ha instalado permanentemente en nuestra vida, como si nunca fuera a terminar. Pero 1 Pedro 5:10 nos recuerda algo crucial. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta promesa nos dice que las pruebas que enfrentamos son temporales. Sí, pueden ser dolorosas, incluso devastadoras, pero no son el final de la historia.
Es fácil sentirse atrapado en el dolor, pensar que lo que estamos viviendo ahora será nuestra realidad para siempre. Pero la verdad es que las dificultades que enfrentamos son solo una parte pasajera de nuestra experiencia humana. Este sufrimiento tiene un límite, un final. Mientras tanto, la recompensa que Dios tiene para nosotros, la gloria eterna que nos ofrece a través de Jesucristo, es infinita. Esa perspectiva cambia todo. Saber que lo que estamos soportando ahora es temporal, mientras que el propósito y la gloria que Dios ha preparado para nosotros son eternos, nos da la fuerza para seguir adelante con fe y perseverancia. Y no solo es una cuestión de soportar el sufrimiento. Hay un propósito profundo en estas pruebas. Dios no nos permite pasar por el dolor sin razón. Las pruebas tienen el propósito de perfeccionarnos, de afirmarnos, de fortalecernos y de establecernos en nuestra fe. Es como el proceso de refinar el oro. El metal se calienta, se purifica, se elimina lo impuro y lo que queda es más puro, más valioso. De la misma manera, a través de las pruebas, Dios nos está moldeando, acercándonos más a Él, enseñándonos a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Las dificultades nos enseñan a confiar en Dios de una manera que las circunstancias fáciles nunca podrían. Cuando todo va bien, es fácil sentirse autosuficiente, pensar que podemos manejarlo todo por nosotros mismos. Pero cuando la vida nos sacude, cuando las cosas se desmoronan, es entonces cuando aprendemos a apoyarnos realmente en Dios. Es en esos momentos que descubrimos que nuestra verdadera identidad y propósito no se encuentran en nuestras circunstancias, sino en su amor y en sus promesas. Y es aquí donde entra en juego la gracia de Dios. Esa gracia infinita que nos llama a su gloria eterna a través de Jesucristo no solo nos salva, sino que también nos sostiene en medio del sufrimiento. La gracia de Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante cuando sentimos que ya no podemos más. Es lo que nos mantiene estables cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. A través de las pruebas, esa gracia nos perfecciona, transformando nuestras debilidades en oportunidades para experimentar su poder y su perfección. Dios no solo nos permite pasar por las pruebas, Él nos acompaña en ellas y su propósito eterno para nosotros es que seamos perfeccionados, afirmados y fortalecidos en nuestra fe. Las pruebas no son simplemente obstáculos que superar, son oportunidades para que Dios nos muestre su poder, para que nuestra fe crezca y para que nuestra relación con Él se profundice. Y si alguna vez necesitas un ejemplo de cómo las pruebas pueden llevar a la gloria, no tienes que mirar más allá de Jesús. Su camino hacia la cruz fue un camino de sufrimiento inimaginable, rechazo, dolor, humillación, muerte. Pero Jesús enfrentó todo eso con la mirada puesta en la gloria eterna que vendría después. Su sufrimiento no fue en vano, tuvo un propósito redentor. A través de su sacrificio abrió el camino para nuestra salvación, para nuestra restauración. Pero no solo eso, también nos dejó un ejemplo perfecto de cómo las pruebas, por más duras que sean, pueden conducir a la exaltación y la gloria. Jesús nos mostró que el sufrimiento no es el final, sino un medio a través del cual Dios realiza su obra perfecta. Nos mostró que, a través de las pruebas, podemos alcanzar la perfección que Dios desea para nosotros. Nos enseñó que, aunque el dolor sea real, la esperanza y la gloria que nos esperan son aún más reales. Así que, cuando enfrentes el sufrimiento, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, utilizando cada prueba, cada dolor, para perfeccionarte, para fortalecerte, para afirmarte en tu fe. Y al final de todo, lo que nos espera no es más dolor, sino la gloria eterna con Él. Eso, querido amigo, es la verdadera esperanza y perfección que podemos encontrar a través del sufrimiento, gracias al Dios de toda gracia. Número 8. Josué 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Fíjate en algo.
En la vida, todos enfrentamos momentos que nos ponen a prueba, esos momentos en los que el desafío parece más grande que nosotros, cuando sentimos que lo que está por delante es demasiado abrumador. Justo en esos momentos, las palabras de Josué 1:9 resuenan con una fuerza especial. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No es solo un consejo, es un mandato, un llamado a ser valientes, a mostrar determinación, sabiendo que Dios está a nuestro lado en cada paso que damos. Piensa en Josué. Estaba a punto de asumir el liderazgo de un pueblo entero, justo después de Moisés, ni más ni menos. La tarea que tenía delante no era pequeña, era enorme, intimidante. ¿Quién no sentiría miedo en una situación así? Pero Dios no le dijo que no sintiera miedo, le dijo que fuera valiente, que se esforzara. La valentía que Dios pide no significa que el miedo desaparezca, significa que a pesar del miedo actuamos con fe. Que a pesar de las dudas, seguimos adelante con determinación, confiando en que Dios está con nosotros. Y esa es la clave, ¿no? La promesa de que Dios está con nosotros. No es simplemente una frase bonita para darnos ánimo, es una realidad profunda que cambia todo. Saber que Dios está con nosotros en todo momento y en cualquier lugar nos da una seguridad que nada en este mundo puede ofrecer. En un mundo lleno de incertidumbres, de cambios inesperados y desafíos que parecen imposibles, la presencia de Dios es nuestra ancla. Nos asegura que no estamos solos, que no importa cuán grande sea el reto, Dios está ahí, a nuestro lado, sosteniéndonos. Esa presencia constante de Dios nos da paz, una paz que no se basa en nuestras circunstancias, sino en la certeza de que Dios no nos abandona. Nos da la fortaleza para avanzar con valentía, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con una confianza renovada, con la seguridad de que no estamos luchando solos. Y eso nos lleva a la acción. Ser valiente, esforzarse, no es solo un estado mental, es una llamada a actuar, a tomar decisiones, a dar pasos hacia adelante, confiando en que Dios nos respalda. La valentía no significa que el miedo se desvanezca, significa que no permitimos que el miedo nos detenga. Actuamos con fe, porque sabemos que la presencia de Dios nos guía, que su fortaleza nos sostiene. Mira el ejemplo de Jesús. Si hay alguien que mostró cómo enfrentar desafíos con valentía, fue Él. Jesús enfrentó oposición, incomprensión y una angustia que ninguno de nosotros puede imaginar, pero a pesar de todo, actuó con determinación. Sabía que su Padre Celestial estaba con él y eso le dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino hacia la cruz se volvió oscuro y doloroso. Uno de los momentos más poderosos de valentía en la vida de Jesús fue en el jardín de Getsemaní. Allí, en medio de una angustia profunda, Jesús oró al Padre, sabiendo lo que le esperaba. Podía sentir el peso de lo que estaba por venir, pero aún así, con una valentía increíble dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús no permitió que el miedo lo paralizara, lo enfrentó con la seguridad de que Dios estaba con él y se dispuso a cumplir con su propósito divino. Eso es lo que significa ser valiente en la presencia de Dios. No es que el camino siempre sea fácil, ni que estemos libres de miedo o dudas. Pero con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier prueba, cualquier desafío, con coraje y determinación. Sabemos que Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos todo lo que necesitamos para seguir adelante. Así que cuando te encuentres frente a tus propios desafíos, recuerda las palabras de Josué. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Y con esa verdad en tu corazón no hay nada que no puedas superar. Dios es tu fuerza, tu guía, tu constante compañero. Y con Él puedes enfrentar cualquier cosa que la vida te presente. Número 9. Efesios 6, versículo 10.
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido agotado, como si estuvieras dando todo de ti, pero simplemente no es suficiente? Todos hemos estado allí, en esos momentos en los que nuestras fuerzas se sienten diminutas frente a los desafíos que enfrentamos. Es en esos momentos cuando las palabras de Efesios 6:10 cobran un poder renovador. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No estamos llamados a hacerlo todo por nuestra cuenta. De hecho, la verdadera fuerza, la que realmente nos capacita para superar cualquier obstáculo, no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Nuestra fuente de fuerza no reside en lo que somos capaces de hacer por nuestras propias capacidades humanas. La vida nos enfrenta a desafíos que no son solo físicos o emocionales, sino también espirituales. Y esas luchas espirituales requieren una fuerza que va mucho más allá de lo que nosotros, por nuestra cuenta, podríamos reunir. La fuerza humana tiene límites. Llega un punto en el que nos agotamos, en el que ya no podemos más, y es ahí donde somos más vulnerables. Pero la fuerza de Dios es diferente, es ilimitada, siempre disponible, y es lo que nos capacita para enfrentar y superar cualquier cosa que la vida nos presente. Este versículo es un llamado claro a dejar de confiar en nuestras propias fuerzas y a poner toda nuestra confianza en el poder de Dios. Es fácil caer en la trampa de intentar manejar nuestras dificultades por nuestra cuenta. Pensamos que tenemos que ser fuertes, que tenemos que poder con todo. Pero eso es una carga demasiado pesada para llevar solos. La realidad es que el poder de Dios está disponible para nosotros, esperando a que lo tomemos, a que nos rindamos y dejemos que su Espíritu Santo obre en nosotros. Y cuando lo hacemos, algo increíble sucede. Encontramos una nueva resistencia, una determinación que no sabíamos que teníamos para enfrentar las adversidades. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, pero nuestra capacidad para enfrentarlos cambia, porque ahora no estamos solos. Ahora estamos fortalecidos por el poder de Dios, y eso lo transforma todo. El poder de la fuerza de Dios no es como la fuerza humana. Es diferente, superior. Se manifiesta de maneras que a veces ni siquiera podemos entender completamente, pero lo vemos claramente cuando nos rendimos a Él, cuando dejamos de intentar controlar todo y permitimos que Dios tome el control. Este poder nos da la capacidad de perseverar en tiempos de prueba, de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Y más que eso, la fuerza divina nos transforma desde adentro. Nos permite vivir con una confianza y una paz que no dependen de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Es una transformación que nos permite enfrentar las tormentas de la vida sin ser arrastrados por ellas, porque sabemos que estamos anclados en algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero, ¿cómo vivimos fortalecidos en el Señor? No es algo que suceda por casualidad. Implica buscar su presencia constantemente, nutrir nuestra relación con Él. Y eso se logra a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la adoración. Son estos momentos de conexión con Dios los que permiten que su poder fluya en nuestras vidas. No se trata solo de pedirle ayuda en los momentos de necesidad, sino de vivir en una comunión constante con Él, permitiendo que su fuerza nos llene y nos guíe cada día. Y cuando lo hacemos, no solo estamos equipados para enfrentar nuestras propias luchas, también estamos preparados para ser luz en el mundo, para amar a los demás incondicionalmente, para vivir con valentía y esperanza, incluso en medio de las situaciones más difíciles. La fuerza de Dios no solo nos sostiene, nos capacita para ser un reflejo de su amor y su poder en un mundo que desesperadamente lo necesita. Así que, si te encuentras en un momento de debilidad, si sientes que tus fuerzas se están agotando, recuerda que no tienes que hacerlo solo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza.
Permítele a Dios que te llene de su poder, que te capacite para enfrentar cada día con la confianza y la paz que solo Él puede ofrecer. Y con esa fuerza no hay nada que no puedas superar. Número 10. Nehemías 8, versículo 10. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Imagina estar en medio de una tormenta, no una de esas que sacuden los árboles y empapan las calles, sino una tormenta de la vida, una de esas que parece que va a derrumbar todo lo que has construido. En momentos así, es fácil sentir que nuestras fuerzas se están agotando, que no tenemos nada más para dar. Pero aquí es donde las palabras de Nehemías 8:10 nos ofrecen una verdad que puede cambiarlo todo. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No estamos hablando de una alegría superficial, de una risa pasajera que viene y se va con las circunstancias. No, el gozo del Señor es algo mucho más profundo. Es un estado de bienestar y satisfacción que nace de nuestra relación con Dios, un gozo que trasciende cualquier cosa que el mundo pueda lanzar en nuestra contra. Este gozo es la verdadera fuente de nuestra fortaleza, no algo externo o temporal, sino una fortaleza que proviene directamente del corazón de Dios y que nos sostiene en medio de cualquier desafío. Pensemos por un momento en el contexto histórico de este versículo. El pueblo de Israel había regresado del exilio, un tiempo de sufrimiento y pérdida. Estaban redescubriendo la ley de Dios y al hacerlo se dieron cuenta de cuán lejos se habían apartado de sus caminos. Lloraron, se lamentaron, pero Esdras y Nehemías les dijeron algo sorprendente. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. A pesar de sus lágrimas y remordimientos, se les instruyó a celebrar, a compartir, porque ese día era santo para el Señor. Este mandato de alegrarse nos enseña una lección poderosa. Incluso cuando nos enfrentamos a nuestras propias deficiencias, cuando nos damos cuenta de cuánto hemos fallado, debemos enfocarnos en la bondad y la fidelidad de Dios. No se trata de ignorar nuestras fallas, sino de recordar que el gozo del Señor es más fuerte que cualquier error o caída. Ese gozo tiene un poder increíble. Es capaz de renovar nuestras energías, de revitalizar nuestro espíritu cuando estamos cansados, desanimados, cuando sentimos que ya no podemos más. No es solo una idea bonita, es una realidad que podemos experimentar cada día. Ese fuego es una carga profunda y constante por aquellos que están perdidos, por aquellos que aún no conocen a Cristo. No es una simple preocupación pasajera, sino una pasión que consume, que te mueve a orar, a hablar, a actuar con urgencia, porque sabes que el tiempo es corto y que las almas están en juego. Piensa en Jesús, en cómo, al ver Jerusalén, lloró por ella. Lucas 19:41 nos muestra a un Jesús que no solo ve una ciudad, sino que percibe la ceguera espiritual, la falta de paz, y siente una compasión tan profunda que le lleva a las lágrimas. Esa misma compasión es la que el Espíritu Santo infunde en nosotros. Nos abre los ojos para ver a las personas no solo como cuerpos caminando por la vida, sino como almas que necesitan desesperadamente ser reconciliadas con Dios. Y cuando empiezas a ver a la gente de esa manera, todo cambia. Ya no puedes seguir viviendo cómodamente, ignorando la realidad espiritual de quienes te rodean. El Espíritu Santo te da una empatía genuina, te mueve a salir de tu zona de confort, a buscar activamente maneras de compartir el Evangelio, porque sabes que la eternidad de esas personas está en juego. Este cambio de perspectiva te lleva a un lugar de intercesión ferviente. No puedes quedarte de brazos cruzados cuando sabes que hay tantos que aún no conocen a Jesús. Como Pablo en Romanos 10, sientes un profundo deseo de orar por la salvación de los perdidos. No es una oración casual, es una intercesión que viene de lo más profundo de tu ser, que clama con persistencia, con fervor, que no se rinde. Es el Espíritu Santo moviéndote, empujándote a orar, a clamar,
a interceder por aquellos que están en tinieblas. Y mientras lo haces, te das cuenta de que no estás solo en esta carga. El Espíritu Santo está intercediendo contigo, abriendo corazones, abriendo mentes, preparando el terreno para que la verdad del Evangelio pueda echar raíces. Y de esa intercesión surge una valentía, una determinación para compartir la fe que no puede ser contenida. Primera de Pedro 3:15 nos dice que debemos estar siempre preparados para dar una respuesta a cualquiera que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros. Esta preparación no es solo intelectual, es espiritual. El Espíritu Santo te da la audacia para hablar, para testificar, incluso cuando la situación es incómoda, incluso cuando sabes que podrías enfrentar rechazo o burla. Pero sabes que la esperanza que tienes en Cristo es demasiado grande, demasiado importante como para guardarla solo para ti. Esa valentía te permite hablar con sabiduría y amor, responder a las preguntas y dudas de los demás, siempre apuntando a la verdad del Evangelio. Mira el ejemplo de Pablo en Romanos 9, versículo 2. Su dolor por la salvación de sus compatriotas era tan profundo que incluso llegó a decir que desearía ser separado de Cristo si eso significara la salvación de ellos. Esa es la clase de pasión que el Espíritu Santo puede encender en un creyente. No es una pasión superficial, es una disposición a sacrificar, a entregar todo por el bien de la evangelización. Es entender que la salvación de otros vale cualquier precio, cualquier sacrificio, porque estamos hablando de la eternidad. Esa carga por los perdidos también te lleva a involucrarte activamente en el ministerio y la evangelización. Ya no puedes quedarte al margen viendo cómo otros hacen el trabajo. El Espíritu Santo te impulsa a participar, a ser parte del esfuerzo por alcanzar a los perdidos, ya sea a través de misiones locales, internacionales o simplemente compartiendo tu fe en tu entorno diario. Sientes una urgencia, una responsabilidad de ser un canal a través del cual Dios pueda tocar vidas. Es una participación activa que va más allá de las palabras, que se traduce en acciones concretas para hacer una diferencia significativa en la vida de las personas. Y mientras lo haces, te conviertes en un testimonio viviente de la gracia de Dios. No es solo lo que dices, es cómo vives. Tu vida, transformada por el Espíritu Santo, se convierte en un faro que atrae a otros hacia Cristo. La manera en que amas, en que sirves, en que te preocupas por los demás, refleja la gracia y el amor de Dios de una manera que las palabras por sí solas no pueden expresar. Es un testimonio silencioso pero poderoso que habla de la obra de Dios en ti, que muestra a otros que lo que predicas es real, que Dios puede transformar vidas y que hay esperanza para ellos en Cristo. Esta carga por los perdidos no es algo que simplemente elegimos tener, es una manifestación clara del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él quien nos mueve, quien nos impulsa, quien nos da la compasión, la valentía, la determinación para salir y hacer todo lo posible para que otros conozcan a Jesús. No podemos ignorarla, no podemos apagarla. Es un llamado que exige respuesta, un llamado que nos desafía a vivir de una manera que no solo busca nuestra propia salvación, sino también la de aquellos que aún están en tinieblas. Y al responder a ese llamado, descubrimos que no solo estamos llevando luz a los demás, sino que también estamos caminando más cerca de Dios, alineándonos con su corazón y experimentando la alegría de ver vidas transformadas por su poder. Señal 9. El poder sobrenatural para resistir la tentación. Hay algo increíble que ocurre cuando el Espíritu Santo toma residencia en nuestra vida. No es solo una presencia que nos acompaña, sino una fuerza activa que nos capacita para vivir de una manera que, sin Él, sería imposible. Y una de las manifestaciones más poderosas de esta fuerza es la capacidad sobrenatural que nos da para resistir la tentación. Todos sabemos lo difícil que es enfrentar esos momentos en los que nuestras debilidades parecen querer tomar control.
esos instantes en los que parece que no tenemos la fuerza para decir no al pecado. Pero aquí es donde el Espíritu Santo entra en escena de una manera impresionante. Pablo lo explica claramente en Gálatas 5:16, cuando nos exhorta a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y qué significa esto? Significa que aunque en nuestras propias fuerzas podríamos fallar, el Espíritu Santo nos otorga una capacidad que va más allá de lo humano. No se trata solo de tener fuerza de voluntad, sino de tener el poder divino para vivir conforme a la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Este poder es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, llevándonos a un lugar donde el pecado pierde su atractivo porque estamos tan llenos de su presencia. Este poder no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es una fuerza divina que nos permite decir no al pecado y sí a la justicia, una fuerza que nos impulsa a vivir en santidad. Es como tener una armadura espiritual que nos protege y nos fortalece en esos momentos de tentación. Y lo más increíble es que esta fuerza no es algo que sentimos solo en los grandes momentos de prueba, sino que está disponible para nosotros en cada pequeña decisión, en cada pensamiento, en cada acción que tomamos diariamente. Es una evidencia tangible de que el Espíritu Santo está en nosotros, trabajando para conformarnos a la imagen de Cristo. Pero resistir la tentación no es solo cuestión de fuerza, también implica discernimiento y sabiduría. El Espíritu Santo no solo nos da la fuerza para decir no, sino que también nos guía para evitar situaciones donde podríamos ser tentados. 1 Corintios 10:13 nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar y que siempre nos dará una salida. Y esa salida, ese discernimiento, viene del Espíritu Santo. Él nos guía, nos muestra los peligros antes de que caigamos en ellos y nos da la sabiduría para tomar decisiones que nos mantendrán alejados del pecado. Este discernimiento es clave para vivir una vida de santidad. Es el Espíritu Santo quien fortalece nuestra voluntad, quien transforma nuestros deseos para que, en lugar de buscar lo que el mundo ofrece, anhelemos agradar a Dios. Es un cambio profundo, un cambio que va desde lo interno hacia lo externo, afectando cómo pensamos, cómo sentimos y, en última instancia, cómo actuamos. Este deseo de agradar a Dios es una señal clara de que el Espíritu Santo está haciendo una obra profunda en nuestra vida, llevándonos a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y reflejando su santidad en cada aspecto de nuestra existencia. Y hay momentos en los que, a pesar de todo, nos sentimos débiles. Esos momentos en los que la tentación parece más fuerte que nuestra capacidad para resistir. Pero incluso en esos momentos no estamos solos. Podemos clamar al Espíritu Santo por fortaleza. Podemos pedirle que nos dé el coraje y la fuerza para resistir, para no caer. Esta dependencia del Espíritu Santo es fundamental. No se trata de intentar resistir en nuestras propias fuerzas, sino de reconocer que necesitamos su ayuda, de orar, de depender completamente de Él. Este acto de dependencia y oración no solo nos ayuda a superar la tentación, sino que también es una demostración de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, capacitándonos para enfrentar las pruebas. La dependencia del Espíritu Santo, especialmente en tiempos de tentación, es una señal clara de su obra en nuestras vidas. Nos permite mantenernos firmes en la fe, sabiendo que no estamos luchando solos. Es el Espíritu Santo quien nos apoya, quien nos guía, quien nos da la victoria sobre el pecado. Y cuando enfrentamos las pruebas con esta certeza, con esta confianza en el poder del Espíritu Santo, descubrimos que no solo podemos resistir la tentación, sino que también podemos vivir en una libertad y una santidad que solo pueden venir de Dios. Así que, en esos momentos de tentación, recuerda que no estás solo. Recuerda que el Espíritu Santo está en ti, dándote el poder, el discernimiento y la fuerza para vivir una vida que agrada a Dios.
Es un poder sobrenatural, un regalo divino que transforma no solo lo que hacemos, sino quienes somos. Y cuando vivimos en esa realidad, cuando caminamos en esa fuerza, descubrimos que la tentación ya no tiene el mismo poder sobre nosotros, porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para vivir en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Señal 10. La presencia creciente del fruto espiritual. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida, algo increíblemente poderoso y transformador ocurre. No es solo una mejora en nuestra moralidad o comportamiento, es una evidencia tangible de que Dios mismo está trabajando dentro de nosotros. Y esa evidencia se manifiesta de una manera muy clara, a través del fruto del Espíritu. Pablo nos habla de este fruto en Gálatas 5:22, describiéndolo como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero, ¿qué significa realmente que estos atributos estén presentes en nuestra vida? Cada uno de estos frutos no es simplemente una cualidad agradable, es una manifestación del carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Es una señal de que no estamos caminando solos, sino que el Espíritu Santo está activamente moldeándonos, guiándonos y transformándonos para que reflejemos a Jesús más y más cada día. No es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Este fruto es el resultado directo de nuestra sumisión a la guía del Espíritu Santo, y su presencia creciente en nuestra vida es una clara señal de que estamos siendo transformados desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, el amor del Espíritu Santo no es el tipo de amor que depende de cómo nos tratan los demás o de las circunstancias que nos rodean. Es un amor incondicional y sacrificial que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Es ese amor que nos capacita para amar incluso cuando es difícil, para buscar el bienestar de los demás, aun cuando hemos sido heridos. Este tipo de amor no es natural, es una clara señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, cambiando nuestro corazón y nuestras prioridades. Y junto a ese amor viene un gozo que no está atado a lo que ocurre en el mundo exterior. El gozo del Espíritu es una alegría profunda y constante que proviene de nuestra relación con Dios. No es una emoción superficial que fluctúa con las circunstancias. Es una fuerza interna que nos sostiene, especialmente en los tiempos difíciles. Este gozo es lo que nos permite enfrentar pruebas y dificultades sin perder la esperanza, porque sabemos que nuestra alegría no está en las cosas de este mundo, sino en nuestra conexión con el Creador. La paz que el Espíritu Santo nos da también es algo que trasciende la comprensión humana. Es una tranquilidad que guarda nuestros corazones y mentes, incluso en medio de las tormentas de la vida. Es la capacidad de descansar en la soberanía de Dios, de confiar en que Él está en control, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una presencia calmante y reconfortante que solo puede venir de Dios. La paciencia que viene del Espíritu Santo nos capacita para soportar las dificultades y las provocaciones con una calma que desafía la lógica. No es simplemente aguantar con resentimiento, sino esperar con confianza en el tiempo de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto. Es la capacidad de resistir la desesperación y mantener una actitud de fe, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Luego tenemos la benignidad y la bondad, que no son solo actitudes pasivas, sino acciones concretas de amor y servicio hacia los demás. La benignidad es esa disposición amable y generosa que nos lleva a tratar a los demás con compasión y respeto. La bondad se expresa en actos tangibles, en cómo buscamos activamente el bien de los demás, mostrando el amor de Dios en acción. Estas cualidades reflejan un corazón transformado, un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo y que ahora busca reflejar su amor en cada interacción. La fe o fidelidad es otra manifestación del Espíritu en nosotros.
No es solo creer en Dios, sino vivir con una lealtad inquebrantable a su carácter y sus promesas. Es una confianza firme en que lo que Dios ha dicho es verdad y que Él cumplirá su palabra. Esta fe se traduce en una vida de integridad, en un compromiso continuo con la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias. La mansedumbre es una actitud de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. No es debilidad, sino fuerza controlada, una disposición a responder con gracia incluso cuando somos provocados. Es el reflejo del carácter de Cristo, quien fue manso y humilde de corazón, siempre respondiendo con amor y compasión. Y finalmente la templanza o dominio propio es la capacidad de controlar nuestros deseos y acciones, de vivir de manera disciplinada y alineada con la voluntad de Dios. Este dominio propio es una evidencia clara del poder del Espíritu en nosotros, porque nos permite resistir las tentaciones y vivir una vida que honra a Dios en todas las áreas. Cuando estos frutos se manifiestan en nuestra vida, no solo somos transformados nosotros, sino que también impactamos a quienes nos rodean. La presencia del fruto del Espíritu en nosotros es un testimonio poderoso de la gracia y el amor de Dios, y atrae a otros hacia Él. Es una señal clara de que Dios está obrando en nosotros, haciendo que nuestras vidas reflejen más a Cristo cada día. La transformación personal que experimentamos a medida que estos frutos crecen en nuestra vida afecta profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. Nos lleva a un lugar de mayor santidad, de mayor madurez espiritual, y nos permite vivir de una manera que realmente refleja el carácter de Cristo. Y al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de Dios para llevar su luz a un mundo que tanto lo necesita. Así que cuando hablamos del fruto del Espíritu, no estamos hablando de algo abstracto o teórico. Estamos hablando de una transformación real y tangible, una evidencia clara de que el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida, haciéndonos más como Jesús y usando nuestras vidas para impactar a otros. Es un llamado a vivir en sintonía con el Espíritu, a permitir que Él nos guíe y nos transforme, para que nuestras vidas reflejen cada vez más la belleza y la gloria de Dios. En nuestra exploración de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, hemos descubierto no solo señales claras, sino también transformaciones profundas que redefinen nuestra existencia. Desde el anhelo por la palabra de Dios hasta la audacia para compartir nuestra fe, cada señal es una prueba de que el Espíritu Santo está vibrando dentro de nosotros, guiándonos hacia una vida de mayor plenitud y propósito divino. Si mientras escuchabas encontraste ecos de estas señales en tu propio corazón, o si sientes la curiosidad de experimentar más profundamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida, te invito a reflexionar sobre cómo estas manifestaciones pueden estar influyendo en tus acciones, tus decisiones y tus relaciones. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te transforme? ¿Estás abierto a los cambios que Él quiere realizar en ti? Este es un viaje que vale la pena compartir. Si este video ha resonado contigo, si has sentido la llamada del Espíritu Santo a través de estas palabras, comparte esta experiencia con otros. No guardes para ti solo esta revelación. Deja que otros también descubran cómo el Espíritu Santo puede estar trabajando en sus vidas. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte más mensajes que puedan alimentar tu alma y fortalecer tu espíritu. Recuerda, cada día es una oportunidad para ver y vivir las señales de que el Espíritu Santo está en ti. Busca esas señales, vive esa transformación y comparte la maravillosa obra que Dios está realizando en tu vida. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante.
Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.